Les saluda Katy Gil, coordinadora, colaboradora de ONECA, Hondureños contra el SIDA y Casa Yurumey. De esta manera les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio, esta plática sincera que vamos a tener hoy con formidables panelistas en el marco del mes de la herencia garífuna, a 224 años de lucha, de constancia, de resistencia, de resiliencia. Es así como damos por iniciada esta conversación. Y para ello vamos a darle la bienvenida a la señora Mirta Colón, presidenta de la organización Alianza Américas, ONECA, Casa Yurumey y Hondureños contra el SIDA. Doña Mirta nos va a regalar el objetivo fundamental que nosotros estamos buscando con esta conversación, con esta plática que vamos a tener a expertos con nosotros. Doña Mirta, le escuchamos. Muchísimas gracias, Katy. Queremos agradecer a cada uno de nuestros panelistas que quisieron compartir con nosotros esta tarde 224 años de la presencia de los garífunas en Honduras. Muchísimas gracias, Luther. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Rudy, por haber querido, por haber aceptado participación con nosotros. La comunidad garífuna ha tenido sus traumas desde el inicio. La historia misma nos dice que estuvieron muchos años en guerra defendiendo sus tierras. Luego de todos estos años, alrededor de 40 años en guerra, fueron despojados de sus tierras. También se dice de que estuvieron más de un mes en el camino para llegar de San Vicente a Honduras. Toda esa forma traumática que ellos pasaron. Sin embargo, los que pudieron llegar y quizás haber perdido familiares, amistades en el camino, en esa travesía, hay muchas lagunas dentro de nuestra historia que todavía no logramos conocer. Luego de ellos haber llegado, ellos construyeron esa fortaleza con que ellos se mantuvieron, pasándonos a nosotros también parte de esa fortaleza con la que ellos vivieron, esa hermandad, esa familiaridad, ese apoyo espiritual, apoyo en todos los aspectos para cada uno de los que vivían dentro de su comarca, dentro de la comunidad misma. Y así nos criamos por muchos años. Entonces, el diálogo de hoy, quisiéramos recordar, quisiéramos compartir con cada uno de quienes nos escuchan qué fue para nosotros el haber nosotros escuchado las historietas de nuestros ancestros, qué fue lo que significó eso en términos de nuestra formación como individuo, de nuestra formación espiritual, de nuestra formación para creer de que un mundo todavía es posible, un mundo mejor para con nuestras comunidades. ¿Qué fue lo que eso significa para nosotros? ¿Qué es lo que en cada uno de nosotros, quién es cada uno de nosotros, basado en esa formación de que ellos nos heredaron? Y estábamos hablando de que, bueno, de más de 100 años de presencia cuando nosotros nacimos, ya, bueno, yo quizás voy a la delantera en términos de esos años cuando todavía ellos entre nosotros, para nosotros dejaron algo en cada uno de nosotros que podamos esta noche compartir
con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el mundo entero, compartir algo de eso que fue para nosotros, que ha sido para nosotros, y que creemos nosotros que pudiéramos también esperar de nuestros hijos, de nuestros nietos, esperar de ellos, que es lo que nosotros estamos esperando basado en el aprendizaje que nosotros tuvimos. Y con esto, de nuevo, agradecer la participación de cada uno de ustedes. Estoy segura de que vamos de nuevo, porque no es el niño que aprende, sino que todos nosotros, no importa la edad, aprendemos. Y entonces también vamos a nosotros también a aprender de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo, Katy. Muchísimas gracias, doña Mirta Colón. Recientemente estuvo de plácemes de cumpleaños el sábado anterior y es ahí donde habla de esas edades y de esa riqueza en relación a todo lo que se ha venido aprendiendo y trabajando, no solamente con la comunidad garífuna, sino en el trabajo social. De alguna manera y de alguna forma tenemos que decirle a nuestros formidables panelistas gracias. Y yo creo que lo tenemos que decir en garífuna. Seremei, seremei, seremei. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos a una dama entre nuestras panelistas, Rudy Ventura. Tenemos a Luther Harry, tenemos a Rubén Reyes y tenemos a Milton Whitty. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar y aceptar la invitación. En este bloque, en este momento, vamos a platicar sobre ustedes un poquito, 3 minutos de dónde nos acompañan, si nos quieren contar un poquito de lo que han venido haciendo en la comunidad y cuál ha sido ese proceso educativo que tienen ustedes, cada uno de ustedes, para que nuestra audiencia les conozca. Yo sé que todos son muy conocidos, pero que les terminen de conocer. 3 minutitos a cada uno y, por supuesto, vamos a comenzar con la dama. Rudy Ventura, bienvenida y muchas gracias. 3 minutitos tenemos para eso. Muchas gracias. Yo sabía que iba a empezar conmigo. Las damas primero, eso. Muy buenas noches, compañeros. Es un placer para mí estar con ustedes en este conversatorio. Pues mi nombre, el que más me gusta es Rudy Ventura, pero mi nombre es Germán Ruth Celina Ventura Ramos. Tengo un montón. Bueno, soy originaria de Limón, nacida y criada en Limón. Pues de una familia bastante numerosa. Estuve en la escuela Francisco Morazán en Limón, luego de terminar la primaria estuve 2 años sin poder estudiar por asuntos económicos, porque en aquellos tiempos, pues por ahí de los años 70, no había colegio en mi comunidad, por el cual tuve que trasladarme a la ciudad de Tegucigalpa en el año de 1976 para poder entrar al colegio. Estuve en el Instituto de Higueras haciendo ciclo común, luego me trasladé a la normal mixta, saqué magisterio, maestra de educación primaria, luego me trasladé nuevamente a Limón en busca de trabajo, pues por cuestiones políticas casi termino el año, ¿verdad?, sin poder ingresar a la carrera docente, pero gracias a Dios lo logré al final. Trabajé 37 años en la docencia, recientemente me he jubilado. Y tengo una licenciatura en educación básica. Primeramente quería sacar una licenciatura en letras y lenguas, pero por los mismos problemas económicos tuve que cortarlo. Y cuando entró el programa de formación docente a distancia, pues ingresé para sacar la licenciatura de educación básica. Trabajé en la primaria, en la secundaria, y también apoyé mucho a los jóvenes que estaban estudiando a distancia en el programa DICEMED. Gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia. Ahora es el turno del doctor Luther. Doctor, le escuchamos. ¿De qué rinconcito del mundo está usted hoy? Cuéntenos. Buenas noches, es un enorme placer estar aquí compartiendo con ustedes, con gente muy destacada que le tengo mucho cariño y respeto. Doña Mirta,
una de nuestras madres en esto, la doctora Celita Ventura, que le tengo mucho cariño, y Rubén, mi hermano, y mi otro hermano mayor, Elton. Mi nombre es Luther Castillo Harvey, soy originario de la comunidad de San Pedro Tocamacho, Quebu en Garífuna. Quebu es la comunidad de Hualúmugu, Juan Francisco Bulnes. Estudié en la escuela Juan Lindo, ahí era hasta 6º grado, y luego nos tocaba caminar hasta Palacios, que eran al día, y caminábamos con un grupo de jóvenes casi de Tocamacho para Coyoles, es como 1 hora, luego cruzas en una canoa como unos 35 minutos a Buenavista, y luego caminas hasta Palacio arriba, otros 35 a 40 minutos, era la jornada diaria que se hacía, y para regresar también. El problema no era irse, el problema era regresar, porque al retorno el sol estaba muy fuerte en la orilla de la playa y azotaba fuertísimo con el hambre, la sed. No quedaba ni un coco ahí en la playa porque los negros arrasaban con todos esos cocos en ese periodo, ¿no? Entonces, y esa fue allí hice la parte de mi primaria. Luego mis padres que creen mucho en la educación, mi papá dijo que yo tenía que aprender un oficio y hacer bachillerato para ver si él faltaba algún día, yo pudiera seguir los estudios, ¿no? Entonces, mi papá fue un pionero en el proceso educativo, se graduó de maestro de educación primaria con una beca en la Escuela Normal Mixta de Varones Pedro Nufio en 1968, maestro de década, y creía mucho en el proceso educativo y nos inculcó esto. Luego terminé mi bachillerato en el Instituto Técnico Litoral Atlántico como bachiller en ebanistería y carpintería. Padecía de rinitis alérgica y pasaba así toda la vida porque el acerrín me mataba. Luego obtuve una beca para estudiar medicina, hice medicina general, luego hice mi especialidad en medicina familiar, empecé un doctorado en infectología, pero apliqué como uno de los sueños a estudiar en otra universidad, una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Harvard, y hice mi primer posgrado en Administración Pública y de Gobierno, y luego un segundo certificado en Políticas Públicas, Gerencias e Innovación Tecnológica. Entonces, eso ha sido un poquito hasta hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Miren, por ejemplo, yo creo que no muchos sabían que era ebanistero, que estudió ebanistería, que era un carpintero de eso, ¿verdad? No muchos lo sabían, y hoy descubrimos esa partecita del doctor Luther, que por lo visto no se iba a ganar la vida con eso, por esa alergia. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le damos el paso al honorable señor Rubén Reyes. Le escuchamos. Buiti Rababe, Buiti Guño, Sereme y Sarago, lo hago algún viajanino le Dondungo, Leo Guñe, Sarago y Gundane no Viana Humo Guñe. Buenas noches, es un placer para mí haber sido invitado a este magno evento, ¿verdad? Y tuve que aceptarlo ya que se trata de nuestra hermana Mirta Colón, a quien le tengo gran admiración, al igual que el resto de mis hermanos panelistas hoy y la audiencia. Para mí, me siento un garífuna muy cumplido por el hecho de que nací en una comunidad de mestizos donde no se hablaba de garífuna. Allá, cuando ya tenía 9 años, nos pasamos entre Río Tinto, nací en Tela, ¿verdad? Y ya como a los 8 años pasamos a Río Tinto, a los 9 a Triunfo de la Cruz, y ahí en Triunfo de la Cruz terminé mi primaria, de ahí entré al colegio, terminando el colegio. También, entre medio del colegio también estuve en el servicio militar, donde ascendí de rango de cabo a los 6 meses, y luego a sargento, y luego fui paracaidista. De ahí salí de allá, terminé mis estudios en Tela, de ahí me vine para los Estados Unidos. Entonces, pero hay algo muy particular que siempre me llamó la atención, el hecho de que cuando fui introducido a nuestra comunidad garífuna, vi que había una gran diferencia al área donde yo había nacido.
Entonces me interesé bastante a saber y indagar y investigar por qué la diferencia entre los Guyonu que habían en Tela, los Creole y los Garinagu, ¿verdad? Donde he sido introducido ahora, de donde son mis padres. Entonces, esa curiosidad me hizo aprender mi idioma y a medida que iba creciendo, me fui interesando en aprenderlo bien. Al punto de que llego y conozco a Milton en el ejército, y cuando me encuentro con Milton se empieza a hacerme un reto, ¿no? De que quién habla mejor garífuna y todo eso. Total, que en Nueva York nos volvemos a encontrar con Milton de nuevo, quien es uno de los panelistas, es mi gran hermano. Puedo decir que es la persona que me inspiró a proyectarme mejor en el aprendizaje del idioma, ya de una manera gramática, a través del libro de Salvador Suazo, Conversemos en Garífuna, que él me regaló. Entonces, y voy a dedicarme a esa rama debido a que hoy es 12 de abril, ¿verdad? Y se trata precisamente de nosotros, los Garinagu, la riqueza que representamos y nuestra historia, que hoy día es marcado como la fecha cuando fuimos exiliados, cuando llegamos al exilio, una fecha como en 1797, ¿verdad? Un 12 de abril. Llegamos a un territorio desconocido. Bueno, pisando territorios desconocidos hemos andado hasta la fecha. De ahí me traslado de Nueva York a Los Ángeles, y en Los Ángeles encuentro al doctor Bernardes, quien se vuelve mi maestro para el aprendizaje mejor y más profundo del idioma garífuna, para no tener que mezclarlo con español o con inglés cuando lo hablamos. ¿Y cuál es la referencia o la riqueza de eso para mí? ¿Y cuál fue mi interés mayoritario en aprender el idioma? Debido a que el idioma es el riel para el tren de nuestra cultura, ¿verdad? Y si estamos dedicados a preservar lo nuestro, las riquezas, tenemos que asegurarnos de que el idioma es uno de los primarios, porque a través de ese idioma va a trasladarse toda la riqueza que representamos, de la cual creo que se va a tratar aquí esta noche, ¿verdad? Entonces, a través de eso empecé a escribir un libro porque me fijé de que eso iba a ser algo que le iba a interesar a otras personas. Y después del diccionario, pues también me tocó hacer una película, cual trajinó a través del mundo. Empezó en Londres en el 2012, y luego se trasladó a Estados Unidos, donde fue que la filmamos entre Estados Unidos y Honduras, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque a través de ese activismo hemos ayudado a despertar el interés en el pueblo garífuna, en la historia del pueblo garífuna, en la cultura garífuna. El orgullo que hemos despertado en nuestros seres semejantes, ¿verdad? En nuestros garinagu, especialmente en los niños, en los jóvenes, que ustedes notarán hoy día tienen mejor y más hambre que nosotros mismos. Nuestra generación fue la que contribuyó, y la de mis padres fue la que contribuyó a que se desprestigiara más el idioma, porque se dieron a la vergüenza que nos hacían pasar los ladinos, ¿verdad? Los mestizos. Entonces ya la mía sintió vergüenza. Muchos de nosotros, de mi generación, éramos muy avergonzados de ser garinagu, ¿verdad? Por lo cual optamos a hablar mejor español, mejor inglés, que hasta ahora se ven los rasgos. Yo tuve que quebrantar eso. Creo que es lo más resaliente que he tenido en mi vida, tener que hacer el cambio, analizarme a mí mismo, hacerme un análisis psicológico del efecto que eso hizo en mí. Entonces dediqué mi vida a contrarrestarlo y a enriquecerme de lo que yo soy. Y lo que soy es un garífuna, que me siento muy honorable, muy honrado, ¿verdad? Por el simple hecho de haber nacido a una cuna de una comunidad garífuna. Muchísimas gracias. De eso precisamente es que vamos a continuar platicando, de esas partes anecdóticas de nuestra vida que nos hacen vivir en comunidad y la forma diferenciada en que nosotros como comunidad garífuna vivimos.
¿verdad? Es oportuno señalar, preguntan por ejemplo en el chat que de dónde pueden compartir. Estamos a través de las páginas Lipari Baba Sabio y Casa Yurumey Oficial. Estamos a través de esas dos páginas. Siéntanse la libertad de compartir. Seguramente a muchos seguirán interesando esta parte anecdótica de ustedes, nuestros panelistas, de la parte de ustedes, humana, ¿verdad? Y es el momento para que el profesor Milton nos cuente un poquito sobre él, unos 2 minutos, 3 minutos. Profesor Milton, le escuchamos. Baitigunyo honsungu bay, owen bunugunda hagumbi hanina ginga lidum perese gule. Ligia naniego bay aha ngayara lama wayano hamurusu. Subusi wa mamu gaya subusi hamamu gay wani ukalatu magia wama. Buenas noches a todos, es un placer compartir este diálogo con todos ustedes en los diferentes sitios donde estén. Como dijo Katy, mi nombre es Milton Witty, soy de la comunidad de Corozal, nacido en la década de los 60s. Mi educación primordial fue en la escuela primaria de Corozal, Ramón Rosa, la cual siempre me he preguntado por qué lleva ese nombre. Eventualmente se lo vamos a cambiar a un nombre de un garífuna. Y luego, después de mi primaria, estuve en el Instituto Manuel Bonilla en La Ceiba por un año, el cual tuvo un impacto en mi vida de vivir en una comunidad, de educarme en una comunidad garífuna, luego irme a vivir a La Ceiba. Fue un proceso de adaptación, el cual tuvo su efecto en mí. Después me trasladé a la ciudad de Olanchito a estudiar a Olanchito. Mi familia vivía en Coyole Central. Mi papá trabajaba en la compañía Standard Fruit Company. Su función era de maquinista. Y ahí cursé mi ciclo común. En esos tiempos se le llamaba ciclo común. Hasta el tercer curso estuve en Olanchito. Desafortunadamente, en el año de 1978, a la edad de 16 años, fui secuestrado al ejército de Honduras. No voy a usar el término que usaban antes, que me agarraron a mí, no, a mí me secuestraron. Total que fue traumático. Antes estaba en la ciudad, de repente paró el camión y policías, boom, agarraron. Bueno, lo tomaron a uno a la fuerza, pues nadie, en esos tiempos eran pocos los que querían tener el servicio militar voluntario. A mí no me quedó otra alternativa que aceptar ese cambio en mi vida. Estando en el ejército, me gradué de contador. En el 80 ya salí del servicio militar y me quedé en Tegucigalpa, ingresé a la universidad, estuve 3 años en la universidad cursando contaduría pública. No pude graduarme en Honduras, me trasladé a la ciudad de Nueva York con mi familia. La migración empieza ese proceso también en nosotros. Ya sabemos los problemas que hay en el país, que muchas veces nos vemos obligados a tener que emigrar. Estando acá en Nueva York, me gradué en contabilidad computarizada. Así es que luego, al pasar los años, empieza el proceso en Casa Yurumey. Viene la oportunidad de enseñar garífuna. Primero lo hice en mi casa con mis hijos y luego me volví autodidacta en la enseñanza de la lengua garífuna. Y ese servicio, ese deseo de ayudar a la comunidad se fortalece porque inició en Tegucigalpa también. Y eso actualmente también sirvo de intérprete de nuestra lengua garífuna al inglés y del inglés al garífuna. Y este es el proceso que llevamos hasta ahora acá. Gracias. Pues, profesor Milton, muchísimas gracias. Y es ahí donde surge esa competencia con el señor Rubén, ¿verdad? Una competencia sana. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas por compartir esa parte de ustedes,
¿verdad? Que de repente no muchos conocíamos. Muchísimas gracias por abrirse con nosotros en este espacio. Ahora vamos a platicar de esta parte anecdótica. Vamos a platicar un poco sobre cómo se vivía en nuestras comunidades garífunas hace algunos años. No estamos diciendo que son muy adultos, no, solo estamos diciendo que hace algunos años, alguna remembranza que ustedes tengan que dicen, yo añoro esto, esto no se está dando ahora en nuestra comunidad, me hace mucha falta esto. No sé si podríamos comenzar entonces en esta ocasión con el señor Rubén Reyes. Le escuchamos. Tenemos para esto 5 o 6 minutos más o menos. Gracias. Sí, como he dicho anteriormente, todo para mí fue fascinante, lo referente a Garífuna. Una vez que me siento especial, y en ese tiempo no sabía realmente sobre nuestra historia, pero me pongo a deleitarme con los sonidos del tambor que venía a través de una radio de Tegucigalpa, para ser más exacto, Tambor Garífuna. Ese programa realmente me inspiró, lo cual culminó en que tuve que abrir un programa radial en Tela, allá en los 80s, por ahí del 84, donde le llamamos Clamor Garífuna. Eso empieza a hacer en mí una persona que me empiezo a desarrollar con un tipo de liderazgo en mi comunidad, en el ambiente, en el aspecto garífuna, porque antes que eso había sido líder en la iglesia, ¿verdad? Desde mis, por ahí 11 años, me pusieron de delegado de la palabra por la elocuencia con que me conducía y todo eso. Entonces, estuve hasta la edad adulto, hasta cuando ya me fui al ejército. Pero cuando ya vine al ejército, ya venía un poco más garifunizado. Entonces, ya continué esa ruta de trabajar por mi comunidad, para mi comunidad. En mis trajines en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque he viajado, he vivido, y también he sabido recopilar amistades, especialmente de los líderes de diferentes ciudades, de diferentes lugares, lo cual eventualmente expandía a los diferentes países latinoamericanos. Y donde quiero llegar es la importancia de hacer eso, porque empecé a formar parte de la cadena que eventualmente se forjó en el inicio o el reinicio de la nación garífuna, ¿verdad? Restablecimiento oficial de la nación garífuna. A través de ese largo trabajo del encadenamiento entre nosotros, los líderes de diferentes países, llegamos a lograr a formar una institución que hoy día se llama Nación Garífuna, para lo cual tuve que formar un croquis de cómo debe de funcionar nuestra nación. Y la dirigí por más de 4 años con personas de diferentes lugares en diferentes países donde se encuentra el pueblo garífuna, como ser Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala, Estados Unidos y en San Vicente. Creo que eso fue uno de los grandes logros que nosotros los garífugos hemos podido hacer, porque debido a eso fuimos dándonos cuenta que los problemas de Triunfo de la Cruz, de donde yo soy, son los mismos problemas de Dangriga, de donde vive en Garínago, el mismo problema de Dugamacho, de donde es Luther, el mismo problema de Corozal, donde es Milton, y el mismo problema de nuestras familias en Livingston, La Buga, ¿verdad? En Guatemala. Padecemos de los mismos problemas. Y para conocer los problemas, tenemos que llevarlo a un siguiente nivel. Ya una vez reconociendo de que tenemos dificultades como comunidad, entonces tenemos que empezar a trabajar en la solución. Y esa solución no la podemos proyectar solamente a un nivel de comunidad. Tenemos que empezar en la raíz, en el hogar, ¿verdad? Empecé en el hogar asegurándome de que mis hijos puedan hablar garífuna. Y eso no fue fácil,
porque viviendo en los Estados Unidos, donde ellos nacen, es muy difícil implementar el idioma. Cuando salen de la casa, van al idioma inglés. Entonces, y además tenían que aprender el idioma español también. Entonces es donde mi esposa y yo hacemos el trabajo de que vamos a lograrlo, ¿verdad? Porque no queremos que estos vayan a salir perdidos entre una comunidad que nosotros no conocemos muy bien, ya que llegamos aquí como adultos. Entonces, mejor es enseñarnos en proveerlos de lo que nosotros somos. Y para eso teníamos que comer lo que es comida garífuna en casa, tenemos que hablar lo que es el idioma garífuna en casa, y luego cuando nos reunimos también nos proyectamos en la comunidad, siendo parte de las organizaciones locales. En un tiempo en Los Ángeles fui presidente de la SONOCA, Sociedad Negra Hondureña de California, y hacíamos actividades todos los fines de semana y entre semanas también, participando mis hijos con los hijos del resto de los miembros. Y de esa manera formamos una comunidad muy fuerte en Los Ángeles en los 90s, hasta una década después, ¿verdad? Y fuimos dejando huellas también. Abrimos un grupo de Guanaragua por primera vez. Se manejaba la danza de Guanaragua al fin de año tras año, y todavía incursiona los Guanaraguas en California, en Los Ángeles, año tras año hasta la fecha, ¿verdad? Más de 17 años después. Entonces, eso nos ha fortalecido, porque se reconoce que California tiene una fuerza cultural garífuna hasta la fecha. Entonces, también decidí abrir un museo, ¿verdad? Fundar un museo, el Museo Garífuna de Los Ángeles, para lo cual yo ya tenía artefactos que fui recolectando, libros que fui recibiendo en donativos que fui comprando, ¿verdad? Entonces encontré el local y fundé lo que hoy es conocido como el Museo Garífuna de Los Ángeles. Y ese ha sido un centro donde dimos clases en el idioma garífuna por más de 4 años, ¿verdad? Se proyectan artefactos, tenemos un cuarto de artefactos, tenemos uno de librería, ¿verdad? Donde tenemos libros ya sea hechos por Garínagu como sobre los Garínagu, ¿verdad? Tenemos videografía, sonidos, ¿verdad? Y todo. Y también tenemos en otro departamento, tenemos las pinturas, las obras hechas por algunos Garínagu. Y también tenemos una pared para los héroes garífuna. Porque tenemos que saber que lo que somos hoy día descansa sobre los hombros de los que estuvieron aquí antes que nosotros. Y qué mejor que reconocerlos para que nosotros podamos darle el mérito necesario para que eventualmente se amerite también la obra que nosotros hacemos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nosotros somos los inventores de lo que hoy existe, y apenas algo podemos inventar, si acaso es que inventamos algo. Lo que está aquí, especialmente de parte del Garífuna, es una proyección de la riqueza que hicieron, del trabajo de aquellas personas que no fueron a las universidades, no fueron a las escuelas, pero eran lo suficientemente sabios e inteligentes para mandarnos a centros educativos, para mandarnos a las huertas, para asegurarse ellos de que nosotros no fuéramos inútiles. Entonces, daré oportunidad a otro más y seguiremos. Muchísimas gracias, señor Rubén. Y de nuevo, para seguirnos poniendo en contexto, ¿verdad? ¿Qué son esos elementos que ustedes creen que nos hacen falta o ya están como perdiéndose cuando nosotros como comunidad garífuna vivimos en comunidad? ¿Qué es esa anécdota de su niñez, profesor Milton Witty, que usted recuerda con vehemencia, que ahora mismo ya no ocurre cosas como esas? Pues le escuchamos, profesor Milton. Está su micrófono apagado, profesor. Okay. Ahora. Okay, gracias, Katy. Hay algo que extraño las veces que he estado yendo voy a hablar de Corozal. Las veces que he estado yendo a Corozal, cada vez que saludo a un niño, a Ida Viña, me queda viendo y me dice bien, gracias. Y
continúo hasta pregunto, veo a alguien, Kabiri, me contesta, pero no puede verbalizar. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestra comunidad. La pérdida, a mí, yo extraño eso. Tan bello que es escuchar a un niño hablar su lengua, porque esa es parte de su identidad. La lengua nos define como nación. Deberíamos de analizar más eso profundamente y no permitir que se siga dando, que esa pérdida de esa lengua se siga dando. Quiero remontar a esto de que en nuestras comunidades muchas veces no conocíamos los nombres de los vecinos, pero sí sabíamos que le decíamos abuelo, abuela, nagut, niaurite, nibugña, namule. Eso es necesario encontrar la fórmula de cómo rescatarlo, porque eso define una nación completa. ¿Por qué había una hermandad? Se podía decir de que en las comunidades era cero violencia. Todos somos hermanos, hermanas, abuelos, y tú no vas a dañar a un hermano, no vas a dañar a un sobrino, no vas a dañar a una abuela, es tu familia. Entonces, esos valores que hemos estado perdiendo, necesitamos hacer conciencia de que hay que hacer un rescate grandísimo en nuestras comunidades. Yo lo pude ver, yo pude verlo cómo compartíamos en la vecindad, cómo compartíamos con los amigos, cómo nos portábamos, y al salir a la calle nos asegurábamos de que no íbamos a decir, no íbamos a levantar insultos, porque el vecino, la persona mayor, venía inmediatamente, te iba a reprender. Y si continuabas con la mala conducta, también te podía castigar y luego darle la queja a tus padres. Esos valores definen a una comunidad y es importante de que no continuemos con los ojos cerrados, ignorándolo. Ahora con las nuevas generaciones, ¿qué es lo que sucede? María Gabani Catalunizani, Nirule. Nuestra nación garífuna no cría así. No estamos hay un dicho que dice: toma toda una comunidad criar a un niño. Y nosotros hemos perdido eso. Y esa es la verdad. Porque las nuevas generaciones, ¿qué es lo que sucede? Diferentes influencias. Y se va dejando el valor que nuestros ancestros nos han dejado. Probablemente no vamos a hablar de la influencia de algunas religiones, pero sí honestamente nos están afectando. Y hay que encontrar una fórmula de que no sigamos perdiendo nuestra espiritualidad. Tenemos que imponer a que sea respetada por las otras religiones también. Ya se sabía de que dentro de la cultura garífuna existe Bwingio, por eso tiene un nombre en garífuna. Otros que han llegado no tienen nombre en garífuna. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si existe Faradi o existe Bwingio, nuestros ancestros lo tenían. Casi todo lo que tiene un nombre dentro de nuestra cultura existía con nosotros, con nuestros ancestros. Y creo que tenemos que seguir ese legado. Y es muy importante de que cuando una nación pierde su identidad, lo pierde todo. Y la lengua representa algo muy fundamental. Imagínese que cuando usted camina por la calle, le habla a un garífuna en su lenguaje, le pone más atención. Porque usted le está hablando al corazón. Si le hablas en otro idioma,
no es la misma atención. Los que no lo han experimentado, experimentenlo. Sí. Háblenle en garífuna. Vayanos a los garífuna. Nito, Kabiri. Hagan buo tomate. Vayanos a tu la ni tu tani. Esos son detalles importantes y son las cuestiones, las convivencias que uno tiene en su comunidad. Y cuando sale, tiene que viajar con esa integridad, esa fortaleza que nuestros padres nos han inculcado. Una experiencia que tuve cuando estaba en el ejército, salí una vez, le llaman franco, cuando uno sale del batallón, esos días de permiso. Salí con unos compañeros y en Tegucigalpa, ellos fueron a un sitio y compraron un estupefaciente. Luego ellos se vienen y quieren consumirlo y que quieren que yo consuma con ellos. ¿Sabe qué me vino a la mente? Mi papá. Inmediatamente, boom, llegó mi papá. Esa imagen estaba ahí. Entonces digo yo, ¿qué va a pensar mi viejo si yo le hago caso a estos? Entonces, ese valor, esa integridad que aunque uno sale de su casa, tiene que llevarla. Y ese es su escudo, ese es el escudo de uno. A esas madres que yo sé que están criando a sus hijos sola, fortalezcanlos. Porque esos hijos van a ser su paz el día de mañana. Esos padres que están criando a sus hijos solos, fortalezcanlos. Denle esa energía, esa herramienta que les va a servir donde estén. Así es que... Profesor Milton. Gracias por... Muchísimas gracias. Usted ha tocado elementos, fibras, que son el pilar fundamental de nuestra comunidad garífuna. Habla precisamente de nuestro idioma, habla precisamente de ese respeto que le tenemos y que le debemos a nuestros mayores. Eso es sumamente importante, pero además habla de cómo una comunidad educa, fortalece a un niño con un respeto que es inigualable y no se encuentra en todos lados. Y eso te edifica como ser humano. Muchísimas gracias por esos elementos que nos ha regalado, profesor Milton. Es la oportunidad ahora de hablar con la profesora Rudy Ventura, ¿verdad? Que se regrese un poquito a esa niñez y nos cuente de una forma anecdótica, desde su perspectiva, cómo ella vivió su niñez en su comunidad. Profesora, le escuchamos. Profesora Rudy. Perdón, estaba hablando en silencio. Ah, ok. Le escuchamos. Ok. Les decía que mi niñez fue feliz en el aspecto de que en mi casa, en mi hogar, tuve un padre que me representara en mi niñez, hasta ahora adulta, pues entro en comunicación con él. Pero estaba mi abuelo, Pedro Ramos, que era mi soporte. Ese hombre me inculcó valores. En mi casa no faltó lo que era la comida garífuna, por lo cual estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa. Pantatiнаlau nanich. Lo único que me entristece de mi niñez es en el aspecto educativo, porque como he sabido, eran escasos los maestros garífunas. Pues a nuestras comunidades entraban maestros ladinos, llegaban maestros ladinos, que solo estaban 5 o 6 meses y ya se regresaban, porque no estaban acostumbrados al ritmo de vida en nuestras comunidades. Y esa gente llegaban a discriminarnos en nuestra propia comunidad, a tal grado que era prohibido terminantemente hablar garífuna en la escuela. Cuando escuchaban a los niños, cuando nos escuchaban hablar garífuna, nos decían,
Aquí no queremos que hablen ese gulú gulú, ¿verdad? Entonces, eso me frustró. Cuando teníamos que dar el mentado punto, había que darlo de pie a pa. ¿Por qué? Porque no sabíamos hablar español. Entonces teníamos que aprendérnoslo de memoria. Para mí, allí no había aprendizaje, porque no había análisis, no había manera. Cuando me trasladé para Tegucigalpa, sufrí mucho más racismo allá. Porque la verdad que la gente en Tegucigalpa en esos años eran demasiado racistas. A tal grado que hasta me tocaban la piel a ver si desteñía. Y yo le decía, no, no destiño porque no estoy pintada. Soy garífuna. Soy negra, ese es mi color. Pues a partir de ese momento yo me propuse a pues ser garífuna siempre. Y si fuera posible hasta que mi sangre fuera negra. Yo preservo mis valores culturales. Y no me gustó la vida de Tegucigalpa, porque allí fui a hambriar prácticamente. Después de tener abundancia en mi comunidad, porque nuestra comida la sacábamos de la tierra, del mar, siempre teníamos que comer, y hambriar allá. Entonces como que eso me marcó. Y yo dije, voy a rescatar los valores garífunas en mi comunidad y en todo ámbito donde me sea posible. Cuando regresé a mi pueblo, Limón, hecha maestra, después de haber vivido una experiencia donde solo se hablaba garífuna, ya se hablaba español, porque los maestros habían inculcado que teníamos que hablar español y perder nuestra lengua. Mis alumnos, cuando yo les hablaba en español, me entendían, algunos, pero muchos no me entendían. Por lo tanto, tuve que hacer la enseñanza en forma bilingüe. Empecé a enseñarle a esos muchachos que ya no hablaban garífuna a hablarlo. Después, a leer y escribir el garífuna. Yo fui promotora de la lengua garífuna, de la lectoescritura garífuna en Limón. Fui capacitadora en EIB. Aunque nosotros mismos, los garífunas, nos discriminamos. Porque habían personas que me decían, pero cuando yo les decía algo, cuando yo les enseñaba algo en español, yo miraba que quedaban con lagunas. Por lo tanto, yo tenía que repetírselo en garífuna para que lo entendieran. ¿Verdad? Me propuse a enseñar nuestra cultura en mi pueblo. Yo todavía voy al monte, me levantaba a las 4 de la mañana para ir a mi yucal, porque a las 7 tenía que estar de regreso para ir a la escuela, pero iba, y cuando tenía oportunidad de llevar a algún alumno o alumna para enseñarles cómo se trabaja la tierra, yo los llevaba. Todavía hago casabe, hago todo el proceso del casabe. Luther es testigo de ello, ¿verdad, Luther? Yo hago todo el proceso garífuna y siempre y cuando tengo la oportunidad de inculcar esos valores, esa lengua, esa cultura mía y nuestra, a nuestra niñez, a nuestra juventud, lo hago. Pero lamentablemente algunos padres de familia actualmente no les hablan ni pizca de garífuna a sus hijos, solamente le habla español. Hago mío las palabras de Milton, porque casi todo lo que ha narrado sobre Corozal es lo que está pasando en Limón actualmente. Pero sin embargo, estamos tratando, los maestros, de rescatar esa cultura rica que nosotros tenemos. Estoy jubilada, pero siempre, cuando se me presentan oportunidades para ayudar en ese aspecto, yo voy a la escuela, yo voy al colegio, estoy actualmente liderando en la radio, soy parte de la directiva, no soy locutora, pero apoyo mucho a las muchachas que están ahí locutando en los programas donde se tiene que dar garífuna.
¿verdad? Así es que yo amo a mi cultura, amo el Garifunaduag. Muchísimas. Es mío. Y me ofrezco en todo momento enseñarle a los que no saben y también sigo aprendiendo. Así es. Consulto algunas palabras, algunas cuestiones de la gastronomía que no me sé. Yo trato de buscar personas que pues saben más que mí, porque no lo sé todo, ¿verdad? Para consultar y ayudar a los que vienen atrás. Yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que nos estén escuchando a través de los diferentes medios, que no dejemos caer nuestra cultura. La degale, mabah de habadi watia, harutura, ajo mabah de guwongwa. Tenemos que poner por delante lo nuestro. Después adaptarnos a lo ajeno. Felicidades para ustedes. Hoy nuestro día. Muchísimas gracias, profesora. Le solicitamos a los compañeros, por favor, que pongan en mute sus micrófonos, porque se escucha ese interfase ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesora. Queremos resaltar de alguna forma, yo creo que eso tuvo que ver mucho con lo que le ocurrió a usted en la niñez, en el hecho de la prohibición en los centros educativos de hablar nuestro idioma como tal, ¿verdad? Y por eso ahora las políticas públicas requieren que los pueblos indígenas y los pueblos negros hablen su propio idioma, y no solamente, sino de manera estructurada en la lectura, escritura y obviamente hablar, ¿verdad? Pues el doctor Milton, el doctor Luther, ya le estaba diciendo el doctor al profesor Milton. Doctor Luther, usted su niñez fue ahí hace algunos días, ¿verdad? Pero seguramente tiene alguna parte anecdótica, quisiera compartir con nosotros de esa añoranza que usted cree que hace falta en la construcción de la comunidad como tal. Le escuchamos, doctor. Creo que es después de escuchar los bellos testimonios, ¿no? De estos panelistas que me han antecedido, que aprecio y admiro muchísimo, han abordado elementos de suma trascendencia, ¿no? Pero puedo rescatar mi añoranza, la añoranza que tengo de mi abuela. Mi mamá fue la única hija de mi abuela que sobrevivió, ¿no? Por las mismas situaciones de la decadencia del sistema de salud de las comunidades garífunas que ha sido desde muy antes. Entonces, mi abuela cuidaba muchísimo a sus nietos y crecí mucho con ella, compartiendo con ella. Vivía muy cerca de la casa y pasábamos casi tiempo juntos. Entonces, nosotros pudimos ver y vivir, vivenciar y experimentar ese concepto de solidaridad comunitaria muy distinto a lo que se llama como esa solidaridad tradicional que nosotros miramos en el entorno. Porque a veces existe un concepto de solidaridad que es lo que prima generalmente en el entorno social, que la gente regala la camisa que ya no le queda y necesita una nueva, o regala el zapato que ya está un poco viejo porque tiene posibilidad de comprar algo nuevo. Pero mi abuela cocinaba una olla de comida grande y solo eran 2 con el abuelo en la casa, pues. Entonces la inquietud de niño era preguntarle, ¿en tu casa hubo entonces ella siempre respondía, que en español le decía, abuela, ¿por qué tú cocinas demasiado alimento si solo son 2 personas aquí en la casa? Y ella siempre respondía, lamati uniel, abameti tañu fude burgu, ni logo fudebu, la baba la buja buga hagayu, abameti sameti grige logo meti biom ehe logo human. Sama tigrige le asigriti la busra kubatia idanya na good magade no le ba ya te biga magade na halege ti buti ya te get na hoja di buti. Le hacía la pregunta, ¿no? Era como ese saludo, ella se sentaba y yo no sé cómo se dice fudebu
en español. Entonces, pero se sentaba y también era un sentado armónico con la naturaleza, ¿no? Nos sentábamos todos en el fudebu porque también estábamos a los mismos niveles, ¿no? Esa horizontalidad del trato y esa armonía y el contacto natural con la naturaleza. Entonces le decía, ¿cómo está? No, todo bien, señora, un placer. ¿De dónde viene? Y la pregunta clave era, ¿ya comiste? Y la persona decía, no, y ya no he comido, y se le sacaba su plato. Y así sucesivamente, la comida iba descendiendo y se compartía. Pero era el compartir no de lo que quedaba de las sobras, no. Era el compartir lo mejor que se tenía. O sea, lo mejor que derivaba de los siembros, lo mejor que derivaba de la pesca, lo mejor que derivaba de la caza. Entonces, de una u otra manera, impregna esa convivencia en el marco de la solidaridad mutua, que también retroalimenta otros valores humanos que permite de una u otra manera que nuestra convivencia sea armónica como pueblo. Hay veces es difícil un poquito entender por qué los garífunas desde antes no se mataban entre sí. Y cuando vamos a la psicología infantil un poquito profunda, nuestros abuelos, todos los niños del barrio y del pueblo jugaban juntos. O sea, ¿ya? Porque los espacios diseñados, arquitectónicos, ambientales, comunitarios garífunas son espacios abiertos y son espacios para todos porque no existían tampoco cercos. Cuando la gente retornaron de otro lado, preferiblemente de Estados Unidos, empezaron a hacer los cercos comunitarios. No existían, no vivía en una comunidad sin cerco y los cercos eran de flores. Ya, esas eran las limitaciones, los cercos eran de flores. Entonces, esos niños crecían como hermanos en todo ese entorno social, que es un entorno social, que es donde desarrollamos personalidad, desarrollamos criterio. Estos niños, y a veces se mudaban a espacios, ahí mismo comunitarios, a espacios pequeños que es cerca de la casa de aquel, cerca de la casa del otro, cerca de la casa del otro, y los niños jugaban entre Jau y Dufi, Jau y Ítara, Jau y Pelota, en el patio allí cerca, y la mamá estaba haciendo pan, queque, abatitaguragu, ¡Milton! Entonces, gritaba con aquella bocina social impactante que daba hacia allá al otro lado, y digamos, entonces, acabadito de bajar el queque, ella le gritaba al hijo que aquí estaba, que ya estaba listo el queque, porque no era la comida, era lo que ustedes llaman snack, pero era como el antes de la comida. Entonces, ya le daba a ese niño con ese cariño, ya, que expresan nuestras matriarcas, y le daba su queque, y el niño agarraba el queque con las manos sucias con la que estaba jugando trompo y corría para reanudar su juego porque aquellos lo estaban esperando, y con esa misma mano sucia arrancaba, lo distribuía en pedacitos, era la muestra de la repartición genuina del pan, pues una expresión cultural y espiritual profunda de la cultura. Entonces, él lo repartía entre esos amigos y era interesante cómo se repartía, y todos con la mano sucia seguían jugando trompo o mable, lo que sea, y empezaban a consumir ese pan. Estos niños crecían tan juntos y estaban tan compenetrados en principios espirituales profundos y en hermandad social profunda, ¿ya?, que era imposible que alguien pudiera arrebatarle la vida a otro. O sea, ese contexto social de convivencia es muy profunda. O sea, por eso las grandes interrogantes por qué se dan hoy. Entonces, mi abuela y mi madre mi abuela era sastre, ella hacía el trabajo fuerte del campo y de la casa, pero también era modista, pues, y hacía toda la ropa de los afet dujatí. Entonces, 5, fava, nuevecita, más de 100 y pico de mujeres en cada club de afet dujatí, y mi abuela hacía los trajes. Entonces, yo siempre iba a ayudarla a hacer los ruedos, porque me enseñaron a hacer los ruedos, yo ayudaba. Luego mi mamá también era modista, y hacía, porque yo siempre miraba, todas las señoras llegaban a la casa, era la misma moda, el mismo color, más de 100 señoras de
todos estos clubes, que era armónico, que es la estructura organizacional de la sociedad garífuna, que es indestructible, es la única que no han podido penetrar con los modelos occidentales para poder atomizarlos y destruirlos, que para nosotros está en manos de la mujer, pues esa es la estructura del feto. Entonces, le metí a Chile, grigue, los ego, oh, Julio, la te no buse, no más, luni pacha. No, interesante entenderlo, luni pacha. Pero vamos a entender algún elemento interesante, porque yo lo discutía con unos antropólogos, porque las mujeres garífunas en el feto tenían un botecito para la pacha, pero no eran alcohólicas, ¿ya? Y cada rato pasaba la ronda de distribución, se echaba en la pacha, se echaba en la pacha, y algunas madres al día siguiente tenían 2 litros, 3 litros, y los vendían a un meme, los aquí dos gomas, baja luz, ni los agañas a fe, un hasani, agañas un hasani. Ese concepto de la mujer garífuna que no consumía absolutamente nada sola, sin traerlo a la casa. O sea, lei chukutitu, lei de fumego flas, abateido ni lutamigo ni muna dalida tile guaguarida. No guchineti, mi papá es maestro de educación primaria, pero gacharititi. Entonces mi papá a las 3 de la mañana iba al monte. ¿Ya? Nos levantaba temprano, íbamos al monte. Tenía que estar a las 8:30 en la escuela de regreso. Entonces hacía trabajo de campo, producía, sembraba y regresaba para dar las clases. Y mi mamá nos mandaba a dejarle el desayuno también a la escuela. Entonces, estos principios de solidaridad me hizo crecer en ese entorno, que por eso soñé ser médico. Pues. O sea, soñé ser médico porque mi papá y mi mamá me mandaban a ayudar para cargar en las hamacas a las mujeres que tenían problemas de retención placentaria o cualquier accidente con hacha o con machete en mi pueblo, que había que llevarlo a otro pueblo cercano, que no había hospital, pero había un pueblo que se llamaba Sangrelaya, donde estaban unas hermanitas religiosas que hacían de cirujanas, de oncólogos, de cualquier especialista, pero ellas aprendieron a suturar heridas y suturaban, hacían cualquier tipo de cirugías ahí, porque era lo único que existía. Entonces, a veces teníamos que llevar a alguien, Timiun Sibai, la cortadora cortadura de una hacha con todas las profundidades, sangrando en el camino, y a veces tenían que morir una gente, pero era un poquito complicado porque la gente siempre decía que el muerto pesa, porque cuando tú retornas con ese cadáver es pesado. Y la ambulancia era la hamaca, pues con un palo, entonces tú llevabas, y mi papá y mi mamá siempre nos decían que teníamos que colaborar en esto. Y ahí vino mi inquietud, surgió mi génesis para querer estudiar medicina, porque yo miraba también la manera inhumana en que los pocos médicos que llegaban a hacer servicio social trataban a la gente con asco. Con eso trataban nuestras madres y nuestras abuelas y se quejaban enfrente de ellas de sus olores y todo esto. Y yo lo viví esto y yo dije, yo quise ser médico para poder transformar parte de esa realidad. Y yo todavía lo viví haciendo un recorrido de mi internado en un hospital en La Mosquitia. Un tipo que venía a Tegucigalpa iba a atender un parto y ya cefálico, la cabeza ya está afuera y quería mandar a la señora a bañarse. Lo quité de allí, hice el parto. Era algo interesante y entender que todavía existe esto. Sí. Y impulsé el proyecto. Primero, después de obtener mi beca para Cuba, impulsé un proyecto de la Fundación Logos Atos de Guadujeño y empecé a buscar becas para garífunas para ir a estudiar medicina. El presidente de Cuba me entregó, yo me acuerdo cuando yo me enfrenté con él, yo había estado protestando que quería llevar garífunas para Cuba, queríamos más garífunas médicos, pues, o sea, los que nos pare la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es casi nada. Y me regaló, primero yo en una reunión me empujaron enfrente de él y yo le dije, mira, nosotros necesitamos becas para los garífunas en Honduras porque mira que allá hay racismo y no le dan beca a los negros y si fueran para lavar platos, aquí estuviera lleno de negros. Y él me dijo, ¿en serio? ¿Y cómo? Y me agarró me metió para un cuarto y me dijo, contame cómo son los garífunas en Honduras, cómo viven, cómo es. Y yo le hablé sobre todo el proceso de discriminación y me dice, ¿cuántos tienen en mente que pueden venir a estudiar medicina? Y yo le dije, unos 5. Y yo ya había pensado en 5 amigos. Y él me dijo, vete para Honduras mañana y trae 20 garífunas para estudiar medicina. Me fui para Honduras, traje 20 y me dijo eso enfrente de los ministros. Desde ese año
Yo todos los días ya necesitaba ir donde el presidente, yo iba con el ministro y decía, yo voy para Honduras porque el presidente me dijo, pero nadie iba a preguntarle al presidente si era cierto, pero así me pudieron proporcionar 222 becas para estudios de medicina. Y así hoy tenemos en Honduras, ¿ya?, más médicos garífunas graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina que en más de un siglo y medio de historia la Universidad Nacional Autónoma. Es un paso histórico y por eso soñamos en construir este primer hospital popular garífuna de Honduras, que ha atendido casi más de 800,000 consultas de manera gratuita, que ha tenido el asedio del gobierno, nos quitaron 12 médicos de la noche a la mañana. Yo lo hablé con el presidente de la República diciéndoles que por favor no los dejara. Él me invitó a que lo acompañara en la campaña. Yo no quería acompañar a la campaña de delincuentes y él nos quitó los médicos. Hoy el hospital todavía subsiste, no en el volumen de atención que daba antes y no con todas las especialidades, porque teníamos grandes ginecólogos, pediatras, urólogos, cirujanos, incluso teníamos maxilofacial, pero hoy, dirigido hoy por la doctora Suyapa Huití, que es la que dirige, una mujer que dirige ese hospital. Y ese fruto de todo este concepto de solidaridad, tenemos de los mejores médicos en Honduras, como la doctora Wendy, que es la hija de la doctora, de la profesora Celita, que es la ginecóloga, por ejemplo, del hospital de Trujillo, una excepcional, como el primer cardiólogo, electrofisiólogo de todo Honduras, que es un garífuna que se llama Douglas Álvarez, como el dueño del hospital más grande en Tocoa, que es el San Gabriel, como el doctor Lino, como el doctor Marín, que es el dueño de los hospitales, y hoy hemos impactado de una u otra manera la vida de un país, pero creo que por ese principio de solidaridad y ese sueño que me hablaba mi abuela, mi papá y mi mamá, y acompañada de un maestro que tenía que se llamaba Lombardo Lacayo Zambulá, el hijo del doctor Alfonso Lacayo, que falleció a sus 38 años, y él me soñaba y me decía, había que hacer un hospital garífuna, había que llevar estudiantes. Y él, cuando él escuchó eso, que teníamos unas becas, él me visitó unas noches, unos meses antes que él falleciera, y él me habló de unas estudiantas de Limón. Eso más o menos un poco quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, seguramente usted tiene mucho más que contar, pero queremos enfatizar el término de solidaridad, de vivir en comunidad y en solidaridad y en la construcción social, pero sobre todo de esa imagen de la mujer como columna vertebral de la comunidad garífuna. No sé, algunos no sé si lo mencionaron, bueno, pero yo recuerdo, y mi niñez fue ahí nomasito, porque soy jovencita, ¿sí? Pero recuerdo con muchísima gratitud cuando se iba a hacer una casa, ¿verdad? En un día esa casa se paraba, porque todos los vecinos, vecinas, y hacían olla grandotas de comida, hacíamos olla grandotas de comida, nuestras mujeres, y repartían a todo el mundo. Y ese es el sentido de solidaridad, ese es el sentido de solidaridad. No habían cercos, como dice usted. Yo creo que en esa descripción fotográfica que usted nos ha hecho, yo miré por ahí muchas caras sonrientes, porque seguramente se le enchinaron la piel cuando usted describía esa solidaridad en la cual nosotros como comunidad garífuna hemos vivido desde siempre. Es oportuno decirles a todos y todas que escriban sus comentarios, que ya luego los vamos a leer. Y además, si tienen alguna preguntita por ahí directa para alguno de nuestros panelistas, también es formidable que la hagan. Pero ya estamos finalizando, pero no queremos cerrar este hermoso conversatorio, esta hermosa remembranza, sin que ustedes hagan unas consideraciones generales, sin que ustedes llamemos a nuestra conciencia, volvamos a la introspección humana como garífuna y regresemos y digamos, por ahí es donde tenemos que seguir yendo, por ahí es donde tenemos que seguir construyendo. Profesora, 2 minutitos para usted, le escuchamos. Profesora Rudy. Así mismo. Bueno, yo creo que debemos de pensar, soñar, hablar y comunicarnos
en Garífuna, en todos los aspectos, en toditos, sin faltar alguno. Tenemos que inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa solidaridad, ese comunismo primitivo que caracterizaba a los garífunas en aquellos tiempos. Así como cuenta el doctor Luther, también viví esa experiencia. No había prácticamente propiedad privada. Todos éramos para todos. Cuando había que sacar un cayuco de la montaña, allá iban todos los hombres de la comunidad y las mujeres atrás. Y creo que así debemos seguir. Para infundirle a los que nos visitan, a los que nos invaden hoy día, el respeto y la solidaridad, la fuerza de voluntad que tenemos como seres y que nos respeten. Porque actualmente, por nuestro divisionismo como cultura, nos están pisoteando, nos están matando, nos están quitando nuestras tierras, nos están marginando en todos los aspectos de la sociedad. Pero debemos de demostrarles que somos fuertes, que somos inteligentes, que nos han pues oprimido, pero seguimos adelante. Debemos de tener ese espíritu de guerreros que nos infundió Satuyé Barahona. Y debemos de encaminar a nuestros hijos con amor a la cultura garífuna, amor a Dios, amor a nuestra familia y a la sociedad. Muchísimas gracias, profesora. Es de eso que estamos hablando. Seguramente esto le seguirá llegando a muchos de nosotros en cualquier rinconcito del mundo en el cual nosotros estemos, ¿verdad? Y va a construir, va a edificar, va a ayudarnos a repensar algunas cosas, ¿verdad? Señor Rubén Reyes, regálenos ahí en 2 minutitos eso con lo que tenemos que quedarnos, con lo que tenemos que seguir buscando para seguir construyéndonos como comunidad. Te escuchamos. Sí, es muy difícil superar lo que acaba de hablar mi hermano Luther Harry, ¿verdad? Él siempre tiene esa facilidad de expresar los elementos netos de la fortaleza garífuna. Siempre te admiro, hermano. Los elementos que yo considero también son, por ejemplo, la espiritualidad garífuna. Creer en las obras de nuestros ancestros. Nosotros creemos en las buenas obras de nuestros ancestros. Mucha gente piensa que la espiritualidad garífuna es brujería y todo eso. No. El evento magno, por ejemplo, el Dugu es una gran reunión familiar, ¿verdad? Donde todos traen todo lo necesario para esa ceremonia. Entonces yo creo mucho porque eso es lo que nos mantiene unidos. Nos ayuda la espiritualidad garífuna a ser garínagu. Mejor que las religiones que posteriormente se introdujeron en nuestras comunidades, que eventualmente también nos separaron, nos han separado, nos han destruido. Pero la espiritualidad garífuna que cargamos cada uno nos fortalece, nos mantiene, aun cuando vamos a las iglesias, pero nos queremos como hermanos. Lo otro es el respeto. Nosotros nos respetamos mucho, como dijo el doctor, y luego también respetamos a los demás. Nosotros nunca vamos a usurpar el puesto de otros, nunca vamos a robarle a otros ni a insultar a otros. Les damos la bienvenida en nuestras comunidades y ese es un factor por lo cual a veces hasta nos abusan. Nosotros somos muy unidos. Mucha gente pregunta qué quiere decir Ibiri Duel, porque siempre nos llamamos Ibiri, Nibiri. Ibiri Duel no es hermandad. Hermanos son aquellos que nacen de la misma madre y luego se separan. Ibiri Duel va más allá que la hermandad. Es como un ejemplo de los dedos, ¿verdad? Estos dedos pertenecen a la mano, son diferentes y no los puedes desprender. Es el mismo concepto en el cual se aplica a Ibiri. Este dedo es Ibiri de este y así sucesivamente.
Así somos los garínagu. Por eso es de que donde llegues, siendo garífuna, encontraste a una persona que es más que tu hermano. Encontraste una parte de ti. Y lo otro es honor. Nosotros sentimos gran honor por ser miembros de esta sociedad, de este pueblo garífuna. En primer lugar, nuestros antepasados nunca fueron esclavos. Entonces, tenemos nosotros el sentido de libertad muy penetrado en nuestro ADN. Lo manifestamos entre nosotros y lo manifestamos ante otros, ¿verdad? Entonces, con lo que voy a dejarles es que a partir de ahora en adelante, nosotros debemos de ser proactivos, ¿verdad? Muchos miembros de nuestra comunidad se están quedando en la reacción, siempre reaccionando a los hechos. Y nuestros antecesores, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nunca fueron reactivos. Ellos diseñaron lo que estamos viviendo hoy día. Desde Yurumen, la pelea que ellos realizaron en contra de los franceses, en contra de los ingleses, por lo cual un día como hoy arribaron botados, ¿verdad? Exiliados de su madre patria, donde nace el pueblo garífuna. Ese día como hoy llegamos a Honduras, porque ellos se resistieron a ser esclavizados, se resistieron a negociar el concepto de propiedad de sus territorios. Entonces nosotros hoy día nos toca también definir el destino de nuestra comunidad, el destino de nosotros como pueblo garífuna, y nunca va a ser desfallecer. Siempre tenemos que salir adelante y seguiremos haciendo lo que debemos de hacer. Lo bueno es de que los panelistas que vemos aquí estamos entrelazados todos, ¿verdad? Primero, por ser garínagu, otro porque nos comunicamos, y lo otro es que estamos haciendo lo necesario para mantener la fortaleza de nuestra comunidad donde sea que estemos. Y nunca olvidamos el lugar donde venimos, porque también estamos muy conectados con cada uno de los pueblos de donde somos, ¿verdad? Entonces con eso los dejo hoy. Gracias. Muchísimas gracias, señor Rubén Reyes. Muchísimas gracias. Profesor Milton, es su turno ahora mismo, en unos 2 minutitos. Yo sé que podemos hacerlo con poquito tiempo también, pero lo podemos hacer. El hecho de buscar ahí en el interno nuestro cómo tenemos que seguir construyéndonos como comunidad. Profesor, le escuchamos. Algo que quisiera, quiero felicitar a mi esposa antes de tocar ese temita, porque hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! 12 de abril. 12 de abril. No quiero dejar pasar este detalle muy importante. Bravo, Dunia. Para ella todo lo mejor del mundo ya en sus años de retiro. Hay algo que siempre he querido hacer, y es para toda la audiencia, a los panelistas, todos los que estamos acá. Piensen en el 11 de marzo de 1797. Imagínense que eres tú el que está abordando esa nave sin saber para dónde vas. Probablemente les dijeron que iban para un sitio llamado para Roatán, pero ¿dónde queda Roatán? Cerremos los ojos un momento. Subamos a esa nave. ¿Qué es lo que hay a bordo? Supuestamente las cosas que necesitamos para el viaje. Agua, arroz, caña. Creo que también les dieron las cosas para pescar, frijoles y algunos granos más. Sentado a mi izquierda
mi hermano, mi mamá, mis vecinos. Halion Badiwa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos llevan? Eso nos conduce a pensar y a sentir lo que nuestros ancestros sintieron. Ese legado, esa resistencia que ellos tuvieron, hoy día, 12 de abril, 224 años después, no solamente es bailar, no solamente es celebrar para algunos. Yo en lo personal conmemoro. Yo conmemoro porque siento lo que nuestros ancestros pasaron. No creo que fue fácil. 31 días. Y esos barcos eran movidos por velas, ¿no? Escalar en Jamaica porque había uno de los navíos en malas condiciones, donde tuvieron que pasar el resto de las personas hacia las otras naves y seguir la travesía hacia Roatán. Ahora imagínense la noche antes del desembarque. Todo oscuro. Llegó el 12 de abril a las 3 de la tarde, según la historia. Regida wasun grigi, halion baete grigi nyenge. Lihate buga iseri bagari. Himi hamagi libuga wayuna guluha sagaruno hageira que mama bualuha mudirunua. Hon iseri ni buentia. Subuse jameile. Nuestros ancestros prefirieron ser desterrados que ser esclavizados. A nuestra juventud que lo sepa. Y este es un legado, el que ellos, esa libertad que ellos procuraron es la que nosotros estamos disfrutando. ¿Por qué no seguir siendo una nación entera? Una nación garífuna. Procurar una agenda para nuestra nación. Necesitamos que hayan diálogos entre todas las organizaciones que hay, las de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Belice. Procuremos una agenda como nación. Porque ese va a ser nuestro muro, ese va a ser nuestro escudo para poder pelear en contra del despojo de nuestros territorios. Ese va a ser nuestro escudo para rescatar nuestra lengua. Y de esto puede definir el futuro de la nación garífuna. Pero no olvidemos ese holocausto que se dio en San Vicente. 5,080 personas. Solo llegar 2026. ¿Cuántos no tiraron al mar? Piensen conmigo. Es que los dejo con esta reflexión. Gracias por su reflexión, profesor. Va a ir cerrando, va a cerrar el doctor Luther recordándonos un poco qué es lo que tenemos que seguir construyendo como comunidad, qué es lo que tenemos que seguir esforzándonos, niños, jóvenes, hombres, mujeres, para seguir construyéndonos y volver de esa añoranza de la que todos los panelistas han estado hablando en el transcurso de estos días. 2 minutitos, profesor. Doctor, me insisto en llamarle profesor. Profesor, doctor y orador. Le escuchamos, Luther. Muchísimas gracias. Yo me he nutrido muchísimo de esto. Todos dependemos de todo. Esto que se lo debo a su generación, ¿no? Al arduo trabajo que ha hecho doña Mirta, Rubén, Milton, o sea, es nuestra generación, le debe esto, pues nosotros nos paramos en los hombros de ellos, pero necesito, el profesor Milton acaba de decir algo de suma importancia, no olvidemos el holocausto, pero no olvidemos las razones del holocausto, ¿ya? Estos tipos nos capturaron y nos lanzaron y nos martirizaron en Balizó porque nosotros fuimos
los primeros en desafiar la corona francesa y la inglesa, en los tiempos que era un insulto a la historia desafiarlo. O sea, por eso los garífunas fríos y tibios a mí no me gustan, porque desconocen sus raíces y su historia. Cuando hablamos de la primera república libre de América, Haití, liderada por Toussaint Louverture con 20,000 hombres negros en machete, desobedeciendo la corona francesa, todas las otras coronas en el mundo, las otras colonias, los otros colonizadores del mundo señalaban a Francia y le decían, ¿por qué tú te dejas dominar de esos negros? Eran 20,000 hombres negros en machete, ¿ya? Que lograron su libertad, y cuando Francia les dijo, no, ya les voy a dar la libertad, Toussaint Louverture dijo, no les estamos pidiendo permiso para la libertad. Nosotros no le estamos pidiendo permiso, ya la conquistamos. Lo que necesitamos es la independencia, la primera república libre de América, Haití. Cuando entendemos el proceso histórico del Caribe y por qué Haití hoy es el país más pobre, porque nunca le perdonaron históricamente haber desobedecido, insultado el poderío colonial de su tiempo, vamos a poder entender que los garífunas se enfrentaron a la corona francesa antes de los 20,000 hombres negros de Toussaint Louverture en machete. Y te puedo asegurar que habían hombres garífunas, porque las luchas en el Caribe estaban interconectadas. Hombres garífunas en machete luchando con Toussaint Louverture, dando la experiencia cómo los garífunas desafiaron la corona francesa con todo su armamento y desafiaron la corona inglesa con todo su armamento. ¿Ya? Hay que entender el holocausto y entender por qué fue el holocausto. No fue así que los agarraron y los metieron en el barco para irlos a tirar en Roatán. No, eso tenía un costo histórico, que es lo que estamos también viviendo en estos momentos. Entonces, por eso cuando nos volvimos fríos y pasivos sin entender el contexto histórico de nuestro pueblo garífuna, ¿ya? Por eso somos fríos y pasivos ante la pérdida del territorio existente hoy. Estamos enfrentando un holocausto igual al de Yurumo y igual al de Balizou, ¿ya? Pero estamos tan fríos frente al contexto de la realidad. O sea que solo tienes que agarrar tu carro, lo que tienen, o caminar de Trujillo a Guadalupe. Cuando sales de Trujillo, los negros ya no tienen tierra. Ahora los compañeros del Julio Lino rescataron parte de ese pedazo ahí. Cuando llegas a Trujillo no tienen, oye, solo en Cocopando los negros tienen un negocio en Trujillo, todo lo demás ya no nos pertenece. Pero cuando sales para Santa Fe, todo está en manos de los canadienses, y luego hoy está Enjoy, le llaman Enjoy Trujillo. Todo eso ahí, la tierra propia nuestra, ofrecido en venta hoy a los canadienses para retirarse. Pero cuando sales de Santa Fe, está el otro Enjoy Santa Fe. La poca tierra que le llegaba a San Antonio se la tomaron toda. Y cuando sales de San Antonio para Guadalupe y pasas un poquito a Guadalupe, están todo lo que se tomaron los canadienses. O sea, no tienen ni una pulgada de tierra los de la lucha de los hermanos de Guanilé. No podemos, y la lucha de los hermanos de Guadalupe, la lucha de los hermanos de Trujillo y Castilla por rescate de su territorio, no podemos ser fríos frente a esto, porque estamos frente al tercer destierro, mi gente, frente al tercer destierro. O sea, hoy no tenemos espacios, pero si llegas a la comunidad garífuna, yo la vez pasada en las brigadas de COVID hice un recorrido desde la playa hasta Masca, ya no tenemos territorio. Los yucales que estaban en mi pueblo de Tocamacho, de la gente tan sembrada de palma africana. Los territorios, los yucales que habían por la playa Batalla están llenos de potreros. O sea, ya no tenemos, no existe. Algunos se llenan un poquito la boca que fuimos declarados por la UNESCO en el 2001 Patrimonio Intangible de la Humanidad. Sí, claro, los gobiernos nos quieren ver modelando lo intangible y nos quitan lo tangible. Lo tangible es el territorio. No existe cultura sin territorio. Para que podamos sostener, mire, para sostener lo intangible se necesita lo tangible, y lo tangible es la tierra. Eso es lo que nos quieren quitar. Por eso, cuando nos llegan con toda la superficialidad, ya termino,
de que nos impulsan un vano desarrollo desde los mismos organismos internacionales. ¿Ya? Y cuando nos dicen que los negros haciendo un arete de coco en Cocobando y que le van a dar unos fonditos para que esto, y le llaman y les insultan las inteligencias llamándole emprendedores. O sea, entonces vas a estar 7 horas alimando solo para hacerle agujero a una conchita de coco y que no se te raje, hermano. Tiene que tener una paciencia diminuta y un skill para poderlo hacer, y luego ponerle una forma y pintarle una cosa, y nadie te quiere pagar $2 por él. Ese mismo negro tiene tierra, porque tenemos tierra comunitaria ahí en Trujillo, ¿ya? Ese tiene tierra, y así como compran el cacao de los mayas, la empresa Dandeland en San Francisco, y le dan un precio superior porque ese fue el golden seed de los mayas, ¿verdad? Y cuesta hoy $8 la libra de cacao que producen, es porque tiene esta narrativa, porque vienen de los mayas y tenía un contenido espiritual de los mayas. Así la yuca lo tiene para la abuela nuestra. Tiene un contenido, en vez de que nos metan esa cuestión que vamos a cambiar de vida haciendo arito, porque no nos dicen que los vamos a conducir por las normas del FDA para que vendan toda la yuca que produzcan para que lo consuman en Nueva York. Ya. Entonces, ¿cuándo nosotros encontraremos el camino del proceso de desarrollo y que no nos vendan superficialidades? ¿Ya? Es como el lustre del pastel, nos los ponen a oler. Cuando entendemos que el proceso de desarrollo tiene que partir sobre usar todo esto que nosotros tenemos, que nos digan, que nos compran la yuca, que nos compran el jengibre, nosotros lo sembramos en las comunidades, y en vez de esperar desde allá del norte, van a estar llegando, porque hay que pagar ese producto a la gente y lo van a hacer, y se consume yuca en Estados Unidos. He estado 7 veces en Vietnam en los últimos tiempos con el proceso productivo de Vietnam, que se pelearon con Estados Unidos hace poquitos años, y ahora ellos venden el 80% de sus productos directo desde Vietnam. Yo tengo amigos en Vietnam que producen los mismos mangos que se entierran detrás de la casa de mi abuela. Mi amigo lo exporta en Vietnam como snack para Estados Unidos. Ya. Entonces, nosotros creemos que debemos de estar ese salto histórico. Debemos de ser activos en el proceso de la defensa del territorio. Es algo muy interesante, mi gente. Miren, les voy a decir, nuestras hermanas, después que las metan a trabajar en esos resorts, lo han vivido los amigos en Tela, lo que los vendieron falso proceso de desarrollo en Tela, lo han vivido. Aceptan nuestras hermanas como meseras cuando todavía no tienen un hijo. Después de que no tienen el cuerpo que ellos necesitan visualizar, las botan de ahí, ¿ya? Y luego tienen que prostituirse cerca del resort. Esa es la realidad que nos espera. Lo que estamos viviendo, si no defendemos, si no confrontamos estos retos. La cultura es dinámica, pero la orientación del proceso dinámico depende de cómo nosotros, como parte de esta comunidad, tenemos que afrontar los retos dinámicos, los retos de este momento histórico que estamos viviendo como garífuna frente al tercer destierro. Solo en Trujillo hay 40 órdenes de captura frente a compañeros que están defendiendo el territorio. Pero solo por el lado de allá, de Iriona para Punta Piedra, existen 25 también órdenes ya preparadas de un estado que se ha preparado por completo en contra de nosotros para desterrarnos, o sea, sin ningún tipo de escrúpulos, pero desterrándonos. Y hemos peleado contra ellos por todo lado, hasta en la Corte Interamericana. Le hemos ganado 2 casos en la Corte Interamericana y el gobierno ha dicho que no vale. No nos ha respondido en ese contexto. La lucha es frontal, mi gente. La lucha es adelante. La cultura es bella, pero esto es lo intangible, lo inmaterial. Vistámonos bonito, dancémoslo, todo es lo inmaterial cuando nos arrebatan lo tangible para sobrevivir y que no podremos tener un espacio para vivir. Muchísimas gracias, los quiero mucho y mi admiración y respeto para el trabajo que ustedes realizan. Muchísimas gracias, doctor Luther, profesor Milton, el señor Rubén Reyes, Rudy Ventura, nuestra maestra de educación intercultural bilingüe. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos han regalado elementos fundamentales que tenemos que seguir rescatando, que tenemos que seguir trabajando en ello, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso. Vamos a leer
no hay preguntas, pero sí hay comentarios muy bonitos y yo sí quiero leerles por lo menos 2 de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, dice Deyanira López, dice, qué bello ese idioma, parece música. No lo conocía, con pena lo digo, pero este ha sido para mí un gran aprendizaje. Yo, una venezolana en Ecuador, gracias por este aprendizaje y estos excelentes ponentes, por esta pedagogía. Los honro. Esos son parte de los comentarios que están ahí. Son muchos los comentarios. Vamos a leer uno más, por ejemplo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, alguien, la licenciada Esther Vargas, dice, excelentes vivencias de vida en cada familia y comunidad. Los valores con los que nos educaron fueron y serán únicos. Me recuerda la forma como me educó mi abuela. Felicidades a todos y todas. No nos queda más que reiterarle a cada uno de ustedes sus aportes, sus conocimientos, pero sobre todo, esa vivencia, esa manera de seguir luchando, que hay que continuar haciendo desde cualquier trinchera, ¿verdad? Agradecerlos infinitamente. No podemos terminar sin decirle al profesor César, que está ahí en la dirección técnica, que le sudamos la gota gorda. Profesor César, el productor, ideólogo de Guaniagafe, ahí está con nosotros, uno de los grandes maestros de Honduras. Muchísimas gracias, profesor, un abrazo fuerte. Doña Mirta Colón, un abrazo fuerte, muchísimas gracias y esperamos en algún momento seguir conversando de toda esta realidad que vive la comunidad garífuna. Nos vemos en los próximos conversatorios que debiéramos seguir construyendo y debiéramos seguir haciendo. Un abrazo fraterno virtual para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Sarago Sereme.